Hola chicas y chicos, hoy no hay show porque estoy solita, así que se están esperando show para cuando nos volvamos a juntar con Lorena. Estamos aquí en nuestra segunda sesión de sus herramientas digitales 2 y vamos a hablar sobre narrativas digitales. Y lo primero que les quiero decir es que aquí no hay nada escrito sobre piedra porque las narrativas digitales son modelos que están permanentemente en construcción y reconstrucción. Ciertamente ya ustedes deben haber leído el texto de José Luis López Aguirre, llamado Desafíos del periodismo en la era digital, y allí él decía que era como evidente que al haber arribado un nuevo medio, es claro pensar en que también llegarían nuevas formas discursivas para informar y hacer nuestro trabajo periodístico. Entonces vamos a analizar a ver cuáles son como esas nuevas formas discursivas o nuevos formatos o mezclas que han emergido por el impacto de lo digital en las comunicaciones. Entonces, aquí vamos a empezar con casos. Esta clase va a ser mucho de revisión de casos y parte importante de su trabajo de esta semana va a ser revisar los casos para que los podamos conversar después y ver mejores prácticas, ver qué les llama la atención, qué creen que funciona, qué creen que no funciona. Y vamos a empezar con un medio muy, pero muy, muy interesante, muy particular, que es Al Jazeera. ¿Sí? Aquí les quiero mostrar una pantalla, un pantallazo que hice de Al Jazeera por ahí como en el 2017, donde ellos, esta es su página web, están diciendo estamos contratando. Entonces dicen noticias hechas para donde quiera que estés. Y miren, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Medium, ¿ya? Incluso noticias, aplicaciones para iOS y para Android. Entonces ellos estaban en ese momento contratando, ¿por qué? Porque estaban planteando todo su trabajo periodístico para ser distribuido en cada uno de estos nuevos canales, y no solamente ser distribuido en cada uno de estos nuevos canales, sino con las lógicas de cada uno de esos canales. Entonces imagínense qué complejo, pero a la vez qué interesante se pone esto. Ahora vamos a mirar qué pasó con ese medio. Acá les quiero presentar, esto lo tienen en la ruta, tienen el enlace a esta carpeta. Esta es una plataforma muy interesante, les puede servir para otras cosas, donde uno puede armar colecciones de enlaces, lo que es ideal para casos como este en el que estamos revisando tantos enlaces. Y desde aquí es donde ustedes van a revisar todos los enlaces con los casos que estamos conversando y que vamos a conversar hoy. Entonces, miren, aquí tengo Al Jazeera, la página de Al Jazeera, la voy a entrar. Este es Al Jazeera hoy. ¿Se acuerdan que ellos decían que estaban contratando? Y miren cómo está la página. Empiezan ya. Lo primero, esto es muy interesante lo que acaba de pasar y que nos pasa en vivo, nos están invitando a inscribirnos en un boletín. Estos son temas que vamos a conversar cuando lleguemos a periodismo, a los talleres de periodismo digital del año que viene, donde vamos a conversar. Esto es algo que en este momento solamente se los voy a instalar, la importancia que están cobrando los newsletters como una forma directa de comunicación con nuestras audiencias. ¿Ya? En este momento no me voy a inscribir, pero ya, miren, este es Al Jazeera. Y nuevamente, bajo, aquí no nos están diciendo ninguna noticia, sino que su página web nos está nuevamente invitando a inscribirnos a su newsletter, y también aquí nos invitan a otros shows y aquí nos invitan a los otros canales que hoy vieron que varios de los otros canales donde nos habían invitado, donde estaban contactando periodistas, aquí no están. Entonces miren cómo ha cambiado, o sea, y a lo largo del tiempo que yo me he dedicado a buscar el sitio de Al Jazeera, siempre hay cambios. Y miren esto otro, no es solamente cambio a lo largo del tiempo de los énfasis que están haciendo a los distintos canales o modelos de comunicarse, sino que miren, sus páginas para los distintos idiomas son distintas y los énfasis son distintos. Fíjense que la página en francés no nos están invitando a inscribirnos al newsletter, debe ser que no tienen un newsletter en francés. Aquí están posteando, están incrustando tweets, ¿sí? Mensajes de sus redes sociales. Y vamos a ver la Al Jazeera en árabe. Y aquí en árabe, evidentemente, bueno, no sé si alguno de ustedes habla, pero aquí es como el mismo caso de la Al Jazeera en francés, y veamos la del español. Y acá se pone muy interesante porque ellos en español tienen un tremendo trabajo, una tremenda plataforma. Y miren que aquí abiertamente ellos están posicionando su canal en Al Jazeera para América Latina y para jóvenes de América Latina. Y tienen aquí, porque ellos están trabajando
con la gente de Verificado, tienen aquí una iniciativa muy importante de chequeo de información, ¿sí? En español. Y tienen muchos periodistas trabajando en verificación de información en español. Entonces, solo les quería mostrar con este ejercicio de un medio que es muy interesante ya. ¿Por qué es tan interesante? Se los quiero mostrar porque es muy polémico también. Acá les dejé este enlace donde en Clases de Periodismo, que es un blog de una periodista y profesora peruana, si no me equivoco, donde ella nos cuenta por qué es lo que deberíamos saber de Al Jazeera. Esto es como una curiosidad, chiquillos, porque Al Jazeera es un medio catarí fundado por un emir, por un jeque, un emir, en 1996, y que significa la isla. Y esto fue creado porque ellos consideraban que no había ningún medio desde el mundo árabe que hablara del mundo árabe como centro, sino que ellos permanentemente estaban recibiendo información del mundo árabe desde las grandes agencias de comunicación extranjeras. Entonces, la idea de este jeque jacari, perdón, catarí, de Qatar, era generar un medio propio de ellos. Pero ¿por qué Al Jazeera se vuelve famoso? Porque ustedes deben, no sé si, sí, probablemente estaban vivos, pero no sé si lo recuerdan, cuando el estallido el atentado a las Torres Gemelas, cuando en esos tiempos Osama Bin Laden y Al Qaeda, esta gente de Al Jazeera fueron los primeros que difundieron al mundo los mensajes de Osama Bin Laden en vivo. ¿Ok? Y ellos ahí hicieron como una asociación estratégica con CNN, y a partir de CNN esto terminó de estallar en todo el mundo. Esta asociación duró muy poco porque se dijo que al ser ellos parte de los que estaban ayudando a correr la voz de este grupo de Al Qaeda, estaban fomentando más el terrorismo. O sea, muy, muy interesante este caso, pero bueno, empieza a pasar el tiempo y el hecho es que hay muchos países del mundo árabe, como Jordania, Siria, Kuwait, Arabia Saudí y Argelia, que también han vetado Al Jazeera. Es decir, Al Jazeera es un medio que dicen que ellos se han comprometido con lo que ellos consideran que es la verdad, o en mostrar lo que realmente está pasando en el mundo árabe, con la crudeza de lo que está pasando en el mundo árabe, y eso les ha ganado muchos enemigos, incluso dentro del mismo mundo árabe. ¿Ya? Entonces, pero más allá de esa explicación geopolítica, Al Jazeera es muy importante porque de allí es un canal de televisión, pero se empieza a expandir a la web agresivamente por allá, como en el 2007, y es el primero que empieza a poner como que todas sus fotografías, materiales audiovisuales con licencias Creative Commons. Entonces, muchos de los medios occidentales empezaron a poder acceder a material originado en el Medio Oriente, que podían utilizarlo y ser replicado en otros medios y en otros medios informativos, porque tenían licencias Creative Commons. Entonces recuerden la importancia de las licencias, porque la gente de Al Jazeera lo que dice es que a ellos les interesa no necesariamente lucrar desde el trabajo periodístico que hacen allí. Vieron que está financiado por un jeque, hay mucho dinero, este, sino que a ellos lo que les interesa es que el mundo tenga una perspectiva del mundo árabe desde el mundo árabe. Entonces, al poner sus materiales con los Creative Commons, permitieron que muchos medios utilizáramos sus materiales como una fuente para cubrir estas informaciones, y también hicieron otras cosas, como que fueron los primeros en empezar a incorporar el periodismo ciudadano, o sea, a zonas donde no se podía llegar en conflicto, empezaron a pedirle ayuda a la gente vía redes sociales para nutrir sus informaciones. Todo esto que les estoy contando es desde 1996, 2007, cuando empiezan a tener este sitio web, y desde hace muy poco ellos empezaron a abrir estas versiones, o por decir, estas versiones no, como esto es Al Jazeera para distintos mundos, como digamos para el latino, han tenido como un trabajo muy cercano con América Latina vía Argentina, a cubrir a América Latina. O sea, Al Jazeera ha sido como un importante medio preocupado por lo que pasa en Argentina, por lo que pasa en Venezuela. Aquí en Chile no ha sonado tanto. Y, y también hoy en día en el mundo hispanohablante son muy importantes en promover campañas de verificación de información. Entonces, nada, quería contarles un excelente caso. ¿Por qué? Porque Al Jazeera nos permite hacerle el seguimiento. Al Jazeera nos permite hacer un seguimiento a estas remodelaciones de la forma en que comunicamos en
Internet debido a lo digital. O sea, Al Jazeera ha sido un medio que ha vivido absolutamente desde su creación en 1996, ha pasado por todos los momentos de la web, no solo la web, por todos los momentos de transmedia, porque ellos tienen distintos medios, que eso es algo que vamos a conversar acá. Entonces, un magnífico ejemplo para empezar a pensar en estos temas que estamos aquí revisando hoy. Entonces, vamos ahora con un poquito de conversación teórica. Ya, estas nuevas narrativas, para entender las nuevas narrativas digitales, más allá de todo lo que ustedes ya saben hacer, obviamente necesitamos saber escribir, necesitamos saber editar textos, editar audio, que son habilidades que ustedes están adquiriendo en los otros cursos de su carrera. Hay tres cosas que son propias de lo digital, que estos son los conceptos claves y que lo que nos van a permitir entender por qué lo digital, la comunicación en digital, debe ser distinta o qué es lo distinto que tiene con otros medios. Y son estos tres conceptos: la hipertextualidad, la interactividad y la multimedia, y lo multimedia, el componente multimedia. Entonces, ¿qué es la hipertextualidad? Este es un concepto que me encanta porque este señor, si lo googlean, él es Ted Nelson. Ted Nelson es uno de los padres de la web, uno de los programadores de la web, y él tenía un proyecto, él trabajaba para un proyecto que se llama Xanadu en 1990, donde él decía que el texto, la internet, esta red de redes, nos iba a permitir ver al texto no como un espacio finito, con principio, con fin, bilateral, plano, sino como una estructura en evolución, casi como una proteína. Él decía, en este proyecto, su idea dice que consistía básicamente en pensar en un documento global y único que cubriera todo lo escrito en el mundo, mediante una gran cantidad de conexiones. Esas conexiones ya ustedes deben estar recordando a qué me refiero, que son los hipertextos, ¿sí? Y esto les debe recordar, espero que tengan buena memoria, a aquel texto que revisamos en Herramientas 1 sobre cómo podríamos pensar. Ese texto de Vannevar Bush, que era el director del grupo científico durante la Segunda Guerra Mundial, que luego de terminar la guerra nos hizo este maravilloso texto donde piensa a la Internet y crea varios de los conceptos que usamos en Internet. Y si tienen buena memoria van a recordar que él ahí habla de los enlaces. Y estos enlaces son los mismos enlaces a los cuales Ted Nelson se está refiriendo. Es decir, él dice que estos enlaces, estos hiperenlaces, estas relaciones nos permiten pensar en este documento global. ¿Por qué? Si todos los contenidos están enlazados en esta red, virtualmente podemos acceder a todos ellos navegando entre los enlaces. Es decir, hay un documento global. Entonces, él aquí, me encanta esta frase de él, dice que finalmente podemos escapar de la prisión del papel. Entonces él ve a esta nueva conexión como una posibilidad de generar distintas capas de contenido, distintas profundidades y escapar definitivamente de ese límite de un comienzo y del fin. Esto es algo que tienen que tener siempre presente porque esta es una de las razones de por qué hay textos en Internet que yo les voy a decir que funcionan y otros que no funcionan. O sea, no entender la Internet es generar un post o una nota plana, que no enlaza a ningún otro lado, que no tienen distintos niveles de profundidad, que trata de agotar todo el texto en un solo espacio. Eso no es escapar de la presión del papel, eso es seguir replicando la lógica finita del papel en un espacio que virtualmente es infinito gracias a la hipertextualidad. Concepto maravilloso, piensen, piensen. Y googleen a Nelson, está vivo, es un señor maravilloso, que espero me haya aburrido, ¿ok? Pero si le tienen paciencia, él les va a explicar. Lo googlean, Ted Nelson, hipertexto, y él mismo les va a explicar. Googleen Proyecto Xanadu. Sobre la hipertextualidad, aquí tenemos otro componente que con nuestra web social, que ya lo hablamos, acuérdense que esta es una web que no solamente une documentos, sino une personas. Entonces aquí la hipertextualidad también nos ha permitido unirnos entre todos. Esto se parece mucho al concepto de convergencia. Pasamos a ver este segundo componente propio de los entornos digitales, que es la interactividad. Estos medios, aquí hay una idea de Lev Manovich, otro teórico sobre lo digital, que dice que los medios interactivos exigen identificarse con la estructura mental del otro. ¿Qué significa esto? Estamos escribiendo para otros. ¿Okay? Esto lo vamos a trabajar porque es la base en los próximos semestres, cuando construyamos desde cero estratégicamente proyectos de comunicación digital, que toda la base de un buen proyecto de comunicación digital es pensar en el otro, es pensar en el usuario, en la usuaria. Esto se llama diseño centrado en el usuario, ¿ya? Si nosotros creamos proyectos
autistas, los digo yo como que solo ensimismados, no estoy considerando lo otro, son proyectos que no van a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la posibilidad de interactuar. La interacción en sí como concepto se origina en el campo de la computación, ¿sí? Tú interactúas, haces algo, ese input genera un output, hay una reacción, hay un feedback, es como un concepto muy de lógica, muy matemático, pero con la web social esta interacción se pone más interesante porque la web social plantea que es posible que el usuario y el medio durante esta interacción se transformen. Eso suena como muy complicado, pero no lo es. Nosotros permanentemente nos estamos transformando en la interacción. Imagínense que ustedes publican mañana una nota y escriben, y esto lo he visto en muchas partes, ¿eh? Que me dicen, Venezuela, un país centroamericano. Yo soy, o sea, a mí me da como caspa, pero lo he visto, ¿eh? Ha pasado. Y yo soy de las primeras que empieza y escribe, por ejemplo, Centroamérica, revisa el mapa, y empiezo a hacerle bullying, revisa el mapa, eso no es Centroamérica. Y oye, muchas veces, ¿qué pasa? Un buen periodista, un buen comunicador tiene esa posibilidad única de corregirse. Imagínense que ustedes hubieran hecho esa metida de pata en un texto impreso, en una revista. Dios, vamos a tener que salir con una fe de rata en la próxima edición. Aquí no, aquí tenemos esa posibilidad de educarnos. De pronto tú dices, pucha, si es verdad, es Sudamérica. ¿Ah? Y entonces yo, en la interacción con ese texto que tú publicaste errado, te enseñé algo que ahora tú eres distinto. El medio se transformó, el escritor se transformó, y yo me transformé al ver, oh, me pescaron, ahora lo quiero, y te empiezo a poner corazones. No, estoy poniendo un ejemplo muy básico, pero es un ejemplo muy básico de transformación. ¿Okay? Estamos hablando de textos hipertextuales, estamos hablando de contenidos hipertextuales y contenidos interactivos. Y ahora, esta interacción es muy importante, este ejemplo que les acabo de dar, porque los periodistas no estamos más solos, ¿no? Ya no estamos solos, estamos interactuando no solamente con nuestros colegas, con la información, sino con ciudadanos. Y esta es la base de lo que se conoce como periodismo ciudadano. Ahora, el tercer componente, que es el multimedia, es como fácil de entender que en el sustrato digital tenemos la posibilidad de que distintos formatos, texto, sonido, imágenes, videos, converjan en una misma plataforma. Es decir, podemos integrar distintos tipos de narrativas y formatos en un mismo canal. Esto es como algo que, ojo, no es exclusivo de lo digital completamente, porque si ustedes dicen en la televisión converge el audio, el video y el texto, ¿sí? ¿Ok? Lo multimedia no es exclusivo de lo digital, pero las formas en cómo interactuamos con lo multimedia sí son exclusivas de lo digital. En un periódico, otro ejemplo, hay imágenes, ahí converge imagen con texto, ¿ya? Pero ahí no hay ni hipermedia ni interactividad. Entonces, para que entiendan la multimedia en ese sentido. Y además, esto del multimedia es mucho más que pura convergencia de formatos y canales. Aquí hacemos un flashback, ruido de flashback. ¿Recuerdan la aproximación de Henry Jenkins a la convergencia? Pues si no lo recuerdan, ahí les dejé la ruta. Esto fue de la sesión 2 o 3 de Herramientas 1, que la preparó la profesora Lorena, y lo dejé en la ruta de aprendizaje, los materiales complementarios, por si quieren volver a revisar esa clase sobre convergencia, donde profundizan en Henry Jenkins y su visión de qué es la convergencia de los medios de comunicación, que es muy importante porque este es el paradigma sobre el que estamos trabajando. O sea, aquí él mismo dice, le hago un breve recordatorio, si el paradigma de la revolución digital presuponía que los nuevos medios digitales iban a desplazar a los viejos, él habla de que esto no pasó así, no pasó así. Él habla de que ahora estamos en un paradigma de la convergencia que asume que los viejos medios y los nuevos medios van a interactuar cada vez de formas mucho más complejas. Y él a partir de allí sigue construyendo, porque dice que no solamente los medios tradicionales y digitales van a convivir, interactuar, sino que ahora interactuamos también con todas las personas. O sea, tenemos contenido, medios, plataformas y personas interactuando. Y esa es la cultura de la convergencia sobre la que estamos construyendo la comunicación en Internet.
Ya, aquí hay otra visión teórica que sirve para analizar y entender qué es lo distinto, que es la propuesta del profesor Carlos Scolari. Es un argentino que lleva años trabajando estos temas desde España, basada en el texto de I-Comunicación de Orihuela, otro académico español, si no me equivoco, me corrigen, para que nos educamos, interacción. Aquí tenemos que según Scolari, basado en y Orihuela, tenemos que la diferencia es que acá ya no estamos hablando de audiencias, sino de usuarios, ¿no? El usuario es una persona que no solamente recibe la información que tú le estás dando, sino que genera información. Todos al participar en redes sociales o publicar un post, un blog, estamos generando información. Somos consumidores, productores y consumidores de información. Otra característica, lo importante ya no es el medio, sino el contenido. Fíjense que en muy pocas personas, analícense, van directamente al navegador del medio que les interesa. Uno va al buscador, busca el tema, el contenido que les interesa, y a partir de los resultados llega a un medio o llega al otro medio. O sea, ya lo importante no es el medio, sino es el contenido el que te va a llevar a distintos medios. Hablamos de multimedia, esto ya lo explicamos, periodicidad a tiempo real, los medios digitales se actualizan en forma continua, esto lo conversamos mucho durante la sesión pasada, de por qué debemos cambiar la lógica de trabajar y de organizar los medios de comunicación, porque los tiempos son distintos, estamos hablando de tiempo real, de escasez a abundancia. Antes, ahora quizás el riesgo es que hay sobreabundancia de información y en ella nos podemos perder y generar una nueva forma de incomunicación. De intermediación a desintermediación, que significa que eso, que se descentraliza el flujo de la información. Aquí no hay una voz única, sino dependiendo del interés de cada quien se hace esa convergencia con la información, ¿sí? Distintos usuarios, distintos burbujas, con ese lo de la burbuja de filtro. Distribución, o sea, me refiero a que cada persona va a tener un propio feed o flujo de información dependiendo de todos los burbujas que la acompañan. Burbuja, cuando hablo de burbujas, qué plataformas utiliza, desde qué IP está revisando, cuál ha sido su historial de búsqueda. Sí, si ese concepto no les queda claro, lo hablamos el semestre pasado, me recuerdan para que lo trabajemos, que es un concepto importantísimo, el de la burbuja de filtro de Lee Pariser. Distribución, acceso. La red permite que accedamos por distintos canales a la información. Ya no es un tema de cómo distribuyo, sino por dónde entramos a la información. Unidireccionalidad a interacción, eso ya lo conversamos. Linealidad al hipertexto, ya lo conversamos. Y de información al conocimiento. ¿Qué es esto? Que tenemos nuevas formas de organizar la información que generan el concepto que ya lo hemos tocado en otras clases de inteligencia colectiva. Juntos, interactuando juntos, nos enseñamos o también podemos ser peores, ¿ok? Nos enseñamos las buenas mañas o las malas mañas, ¿ok? Pero juntos, colectivamente, generamos conocimiento de mejor calidad. Esa es como la propuesta, sin entrar en profundidades. Ahora, ¿qué cambios se han generado en el periodismo por esta convergencia que le estoy refiriendo? Sí, ya se hablan de nuevos lenguajes periodísticos, storytelling, se las voy a googlear por allí, es como la palabra en inglés, que nosotros en castellano le hemos venido a llamar narrativas, que es la forma en cómo contamos las historias. Y hay aquí voy a hablarles de una aproximación que es bastante aceptada, problematizada por algunos. A mí la verdad que decidir si un texto es multimedia, crossmedia, transmedia o hipermedia, hay como montones, me parece como algo que no es relevante. Lo relevante es entender, planificar estratégicamente la comunicación, cómo escribimos para la web, por qué subimos esto y por qué no, cuando un audio, cuando un video, son temas que vamos a conversar después. Pero aquí estamos teniendo esta aproximación desde personas que han reflexionado teóricamente de esto. Entonces, vamos a conversar de estos como que tres grandes acuerdos, independiente de otras nomenclaturas que se hayan generado, que es hablar de lo multimedia, lo crossmedia y lo transmedia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este análisis? Lo vamos a hacer a partir del texto, lo tienen en las referencias, de un periodista llamado Moloney en inglés, que él hace una clasificación muy sencilla que nos permite entender, hacer esta diferenciación, que es
El tipo de narrativa multimedia, cross-media o transmedia va a depender del uso que vamos a hacer del formato y del canal. Para entender claro esto y estar en la misma página, cuando hablamos de formato, es el lenguaje que va a usar la historia, bien sea texto, fotografía, ilustraciones, video, audio. Y canal es el lugar donde vamos a publicar la historia, ¿ya? Entonces, si de pronto yo voy a hacer un reportaje multimedia, ¿por qué? Porque tiene video, tiene audio y tiene textos con infografía, y el canal donde lo voy a publicar va a ser la televisión. Eso es un canal. O puedo hacer este reportaje multimedia en internet sería el canal, ¿ya? Entonces vamos a pasar ahora a, a, a ver cada una de estas narrativas. Ya, entonces la primera es multimedia. Multimedia se refiere a que tenemos una historia, vamos a contar una historia única a través, con distintos formatos, y vamos a utilizarla, publicarla en un mismo canal. ¿Ok? Esta es la primera aproximación del periodismo a las posibilidades de la narrativa digital. Es narrar una historia con distintos formatos y ponerlo en un mismo lugar. Es decir, es lo que podemos hacer cuando hacemos un reportaje long form, que ya de largo formato, que lo vamos a ver ahora. Tengo algo que te voy a contar en un solo espacio, ¿sí? Como un post, imagínense una publicación en un solo espacio, le voy a incrustar un video, le voy a incrustar una cuña en audio, voy a ponerle una infografía y voy a poner un mapa con localizaciones interactivas, ¿ya? Y todo lo voy a publicar en un sitio, en una URL, en una dirección. Lo encontré. Entonces aquí Moloney discute, este autor que nos está ayudando con esta clasificación, que la tele ha venido transmitiendo noticias con textos, sonidos, imágenes, videos, infografías por casi un siglo. No obstante, los periódicos en Estados Unidos actúan como si recién hubiesen descubierto América. Y esto me encanta, esta idea, porque es lo que al menos yo siempre he sentido. O sea, que tanto, a ver, los Snowfall ya lo vamos a conocer, le estoy hablando como me adelanté, me hice spoiler. Estos reportajes de largo aliento, de largo formato, de largo forma, de larga, long form, es como el término, ya lo vamos a ver, hace lo mismo que ya hemos hecho siempre, ¿sí? Entonces ahí está como que mi invitación y el reto. ¿Por qué si tenemos este canal, como dijo Ted Nelson, este nuevo canal, que no se detiene en la cárcel del papel? ¿Por qué vamos a seguir encarcelando los contenidos en un mismo espacio? ¿Sí? Eso es como Andrea hablando, ya no su profesora, esta es Andrea, que yo siempre discuto mucho que, por ejemplo, un proyecto de memoria no puede ser simplemente un reportaje long form. No me puedes vender eso como un proyecto de memoria digital. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo que pudiste haber hecho en una revista. O sea, ¿qué es lo digital que me tienes allí? ¿Ah? Es lo mismo que podrías haber hecho en la tele. O sea, lo digital te permite liberarte de las restricciones tradicionales de estos formatos para hacer algo mucho más interesante. Y eso, no se preocupen, vamos a ir revelando como que todas las características de lo que sí podemos hacer de toda esta, para liberarse, para que liberen sus narrativas, liberen la forma en cómo cuentan sus relatos y sus historias y llegan ahora y en el futuro a las personas que les interesa llegar. Entonces aquí, jeje, aquí está Snowfall. Deme un minuto para cargarlo. Espérenme, deme un minuto. Ya, miren, esta es la plataforma donde van a estar a partir de ahora, ya se las mostré, pero aquí si ustedes tocan introducción, ahí está lo de Al Jazeera para que no se me pierdan cuando quieran revisarlo. Moloney, este es el texto que nos está ayudando a definir multimedia, crossmedia y transmedia, y ahora empieza lo divertido. Aquí en multimedia están los casos que vamos a empezar a conversar. Entonces aquí el primero que vamos a ver es Snowfall. Snowfall ya no está arriba, o sea, el New York Times lo tiene como en un enlace escondido, me costó esconderlo, siempre lo están cambiando, ya, pero lo encontré. Y Snowfall, ¿por qué es importante? Porque este reportaje es viejazo, miren, este reportaje es del 2012, pero marcó un antes y un después en la forma. Acuérdense que el New York Times, a lo largo de sus cursos de digital, vamos a estar refiriéndonos a New York Times, ya se lo dijimos al principio, porque permanentemente ha estado probando, trabajando, así como Al Jazeera,
la gente de New York Times ha estado probando nuevos formatos y trabajando con nuevos formatos. Y fue el primero en dar con esta fórmula, que es el mejor ejemplo de una narrativa multimedia, ¿ya? Y este fue el primer reportaje hecho de esta forma, Snowfall, que fue una avalancha de nieve que generó un montón de dificultad. Entonces miren lo que es, tenemos al sitio, texto, un audio, enlaces, aquí, de repente aquí nos apareció un video donde nos explica dónde fue la avalancha, nos muestra las montañas, sigo bajando, fotos, más videos, es decir, en un mismo sitio tengo acceso a comprehensive, iba a decir en inglés, no sé por qué, se me fue la palabra en español, este completo ejercicio de reportaje. Entonces, miren, las secciones están todas hechas con esta misma lógica aquí. To the peak, aquí nos lleva a la parte 2 del reportaje. Vamos a ver, nuevamente, texto, 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 un video que nos muestra qué es lo que había pasado allí, por qué se dio la avalancha, texto, texto, texto. Si ustedes lo ven, seguramente me van a estar diciendo, ¿y por qué Andrea nos está mostrando esto? Porque esto en su momento fue, ¡wow! Es como que abrió un modo de hacer que hasta el día de hoy sigue. Como van a ver, no estoy diciendo que el periodismo multimedia se agota aquí. Este fue el comienzo y quiero que lo revisen harto, ¿ya? Porque esto marcó una moda, una forma de hacer, un modo de hacer reportajes multimedia que el New York Times replicó. Aquí les dejo varios ejercicios, no los vamos a navegar ahora para aprovechar su tiempo. Ustedes los van a ver solitos. Aquí les tengo un Snowfall Fórmula 1, Snowfall Fórmula 2, donde pueden ver como formas más evolucionadas, pero de lo mismo, miren, es el mismo formato. Revísenlo muy bien, porque su trabajo número 1, aquí me estoy adelantando, acuérdense que les vamos a dar una pauta, va a ser publicar un reportaje de long form, a lo snowfall, hacer un snowfall. Y en la jerga periodística, cuando uno dice voy a hacer un snowfall, es hacer un reportaje de long form con este formato que nos permite en un solo espacio colocar varios formatos. ¿Ya? Entonces, como algo que ha gustado muchísimo a los periodistas. Pero aquí la pregunta que yo les dejo, quiero que los analicen, quiero que traten de ver estos reportajes desde su móvil y vamos a conversar qué les pareció el acceso a estos reportajes desde su móvil, qué les pareció. Ya, aquí ya lo habíamos visto. Entonces, ahora con los long form, aquí quiero que veamos otra cosa. Miren, la revista Anfibia, que es un ejemplo, esta revista argentina que mezcla lo periodístico con lo académico. Tenemos, ellos están basados en puros long form. Miren, todas las crónicas, por ejemplo, a ver, ¿qué tienen acá? Costco, el señor Tuch. Entramos acá. Y miren, ¿a qué les recuerda esto? Snowfall, Snowfall. Ven aquí, y esto es de hoy, ¿ya? Entonces lo que les quiero decir es que este es un formato que se sigue utilizando mucho, a veces con más elementos, otras sin menos elementos, pero si ustedes analizan todo lo que hagan, visiten Anfibia y van a ver que todos sus reportajes, sí, todos sus trabajos están hechos con esta misma lógica, con esta misma, miren, lo mismo, nomás que aquí se han puesto como flojos, hay otros donde tienen videos, tienen las cuñas de audio, pero quiero que empiecen a reconocer estructura, entonces fíjense que es la misma estructura y esto es algo que se sigue haciendo hoy en día. O acá, déjenme seguir con la presentación para no perderme, aquí revista Anfibia, y así se escribe, que yo ya se los he nombrado mucho, periodismo long form, que en América Latina se ha enamorado de estos formatos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? No sé por qué gusta tanto, se los cuento, porque también en la universidad hay varios profes que les gusta mucho este formato y muchas veces a ustedes les encanta, les va a encantar porque van a ver que pueden hacer reportajes muy espectaculares, entonces de pronto le pueden dar vida a un reportaje prisionero en el texto,
lo pueden dar mucha vida con este formato, es una forma de hacer, ¿ya? Pero no es la única forma de hacer, mi invitación es que pueden hacer cosas, sumarla, ¿ya? Pero no se agota, insisto en esto, ¿ya? Entonces aquí dice, en ocasiones el long form significa reinventar la presentación tradicional de un artículo, como, son historias largas, ¿ya? Que tienen como 4.000 palabras o más. Aquí están tratando de hacer una categorización, esto es del Nice Center, pero al final son reportajes largos que combinan texto, video, audio e infografías, ¿sí? Que es una forma que se considera mucho más amigable de contar historias largas con mayor profundidad. ¿Ok? Aquí estamos, acuérdense, pero entonces miren la evolución, estamos en el 2012 cuando el New York Times nos populariza este formato, el Snowfall, y seguimos en América Latina pegados, ¿ok? Como que se utiliza mucho. Por eso vamos a hacer un ejercicio, para que vean lo fácil, no es nada complicado, que es llevar un reportaje prisionero y publicarlo multimedia y cómo pueden mejorar sus capacidades narrativas y lo vamos a ir mejorando a lo largo del curso. Entonces, aquí les quiero mostrar un ejemplo local de Longform. Miren, estos son, yo los vi a ellos en una, ya ni me acuerdo dónde, o sea, no es que sean los chicos más famosos del mundo, pero miren, les quería mostrar este ejemplo para que vean, son un par de hermanos, ella es periodista, él es antropólogo, y ellos escriben para distintos medios, pero unos más conocidos, otros menos conocidos, hacen investigaciones muy, muy interesantes, pero ellos decidieron que quieren tener como un sitio donde mostrar sus trabajos. Entonces, todos los reportajes que ellos hacen, los tienen, los suben a este sitio web de ellos, eh, y todo está hecho en Longform, nuevamente. Infografía, unos con más complejidad, infografía, otros con menos complejidad, pero aquí tienen una historia larga, por ahí hay una que escribieron para la segunda, unas para la tercera, entonces todo lo que ellos escriben para otro medio, o que les compran los reportajes, son como freelancers, son muy interesantes ellos, lo llevan acá a su sitio, ¿ok? Y acá los ponen con recursos multimedia. Entonces, ellos, miren, este se lo publicó la BioBio. Lo que les quería mostrar es que para que vean cuando yo discuto lo de las memorias, porque yo creo que hay varios personas por allí que me andan rodeando por la vida, porque cuando me llegan a una memoria con un reportaje long form, nada más, les digo, mira lo profundo que puede ser. Aquí tenemos unas personas que hicieron varios reportajes, pueden ser varias notas, no tan largas, o un mismo reportaje lo puedes tener en un mismo sitio. Tú puedes hacer un sitio web más grande, cuya estructura sea basada en reportaje largo, porque te gusta escribir largo, porque te gusta escribir a profundidad, ¿ok? Pero no tiene que ser uno, puedes tener un sitio web con historias que navegan entre sí. Recuerden, lo multimedia no es lo único específico de lo digital, es lo interactivo, la capacidad de interactuar y la hipertextualidad. Si dejamos de lado la hipertextualidad y la interactividad, estamos dejando de lado dos de las características más importantes de lo digital. Entonces, lo multimedia sí se da muy bien en Internet, pero no es lo único, ¿ya? Esto me gustaría que conversemos en clases para mostrarle ejemplos. Acá quería volver a Snowfall, porque Snowfall es muy buen ejemplo de lo que les digo, porque fíjense que es como un reportaje dentro del New York Times, pero que es como un mini sitio. Miren que cuando uno entra al Snowfall tiene una menú. Entonces cada una de las secciones de este reportaje tan grande es en sí mismo un mini Snowfall. ¿Me siguen? Entonces acá también tú puedes tener acceso al mapa directamente si te interesa, tienes acceso a las redes sociales, es decir, es una estructura compleja, hecha con la narrativa de Longform, pero es una estructura compleja, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, seguimos acá. Bueno, ustedes se dirán, yo lo quiero hacer, lo vamos a hacer. Esa es su primera tarea. Entonces, después, ya en la clase, vamos a conversar sobre la pauta y les cuento que hay dos plataformas muy buenas para hacer estos tipos de reportajes long form, y una es Shorthand. Aquí les dejo un video del Telegraph. Todo esto es lo que tienen que ver, ¿sí? Que está, porque donde explican cómo ellos en The Telegraph, en The Daily Telegraph, han hecho reportajes espectaculares y han mejorado la interactividad con el medio gracias al uso de reportajes con este formato long form. ¿Sí? Eso lo van a ver allí.
Antes trabajábamos con Shorthand, pero Shorthand es caro porque está siendo como la herramienta predilecta de los medios y tú tienes que pagar para incrustar el reportaje en otro sitio y es como complicado. Para utilizarlo en forma gratuita no es muy amigable, pero aquí vamos a trabajar con Adobe Spark. Adobe Spark tiene una versión gratis y Adobe Spark nos permite hacer estos mismos sitios. Ya Martina les va a ayudar a hacer esto y los ayudantes de la Lorena también los van a ayudar a hacer sus reportajes long form y van a ver qué fácil podemos hacer, podemos mejorar una historia, qué fácil, haciéndola multimedia con estos administradores de contenido. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de administradores de contenido? O no era con ustedes, ya uno se confunde. Si no lo hablé antes, va a ser después. El, el tiempo, créanme, créanme, disculpen nuevamente, esos son los males de estar hablando con una computadora sola que uno ya no sabe con quién habló. ¿Ok? Disculpen, mire, acá no quería dejar esto sin mostrarle otros ejercicios. Ya dejamos al Snowfall atrás, ¿ya? Seguimos en multimedia. Otros ejercicios también del New York Times, incluso anteriores, que son visualizaciones de información, para que vean que las visualizaciones de información son nuevamente, recursos multimedia que nos permiten mostrar la información mucho mejor. Esto no lo podemos ver, lo bajar, porque hay que tener flash, o sea, ya no están corriendo. Si llegan a tener algún navegador con flash, lo van a poder ver, pero esta es una animación que era una forma distinta de ver el performance de cada uno de los jugadores durante la Copa de Fútbol del 2010. Entonces podías navegar por la fecha, y dependiendo de la fecha te iban a decir quién era... yo no sé nada de fútbol, pero creo que este es Rolandinho, mátenme si no es, ¿sí? Y a ver quién era el mayor, ahí está Messi, entonces ibas pasando por los días y iba creciendo la imagen del jugador. No lo podemos revisar, como les digo, porque no corre ya si no tenemos flash. Este otro es The Guardian. The Guardian, recuérdense que hemos hablado muchas veces de The Guardian como el otro ejemplo. The Guardian desde... En Inglaterra también ha experimentado muchísimo con estos formatos multimedia, con unas visualizaciones gigantes y espectaculares y muy bien hechas, que tampoco podemos ver porque corren en flash. Esto que le estoy diciendo de que tampoco podemos ver porque no corren en flash, es algo que deben aprender, que nosotros vivimos con la obsolescencia tecnológica. Entonces ya flash un programa pesado, que hace correr las cosas pesadas, que nos permitía hacer dibujos muy bonitos, presentaciones muy bonitas, pero no funciona. Entonces, nuevamente aquí la invitación es a no enamorarse de la herramienta, del formato, sino de enamorarnos de la forma de contar más eficientemente, más simplemente, porque los entornos digitales lo simple importa, y más usablemente, usable es un concepto que se usa, ya lo vamos a hablar en el próximo semestre, usabilidad, que podamos acceder a él. Porque ahora, si yo les dijese, imagínense, esto es una captura de pantalla, ¿ya? No podemos acceder a esto si no tenemos flash. Y si nosotros hubiésemos querido acceder a esa visualización desde un móvil, tampoco iba a funcionar. ¿Ok? No la íbamos a poder ver, no funciona tan bien. Entonces, muchos de estos ejercicios, los van a ver, son ejercicios con que los periodistas estamos enamorados porque nos parecen ejercicios virtuosos y todos los quisiéramos hacer, pero ahí hay que preguntarse si son un uso eficiente de tiempo. ¿Ok? Aquí tenemos que pensar, o sea, optimicemos las historias, entendamos qué es lo que queremos contar y en función de ello planifiquemos cómo la vamos a contar, no al revés. Aquí van como los consejos con cariño para ustedes. Acá hay otro ejercicio que se los dejo para que los vean en multimedia. Aquí tienen otro, Calles Perdidas, es un reportaje argentino, también con un formato long form que tuvo como muy buena recepción, ganó unos premios. Miren, ganó el Premio Internacional Rey de España en el 2013 de Periodismo Digital. Este fue como uno de los primeros reportajes de nuestro continente que llamó mucho la atención, no solamente por su interfaz gráfica. Fíjense que la interfaz gráfica no es la más bonita, pero esto fue más interactivo, y esto es del 2013, recuerden, es un excelente trabajo periodístico que mejoró con esta interfaz, con el uso de la interfaz digital. Para que lo revisen, de todo esto tienen que revisar. Acá tienen, miren, acá les dejo para que le echen un ojo. Esto, aquí, lo voy a cargar con ustedes. Miren todo lo que se está demorando. Y hasta ahora he peleado tanto con BTR que tengo una conexión magnífica. Miren todo lo que se demora. ¿Ah? Miren todo lo que se demora. Es un reportaje maravilloso, pero miren todo lo que se demora.
Ahí recién entré. Entonces son 1000 mujeres asesinadas. Aquí yo debería entrar. Entonces tú puedes identificar, puedes ver a cada una de las mujeres, están sin identificar. Miren qué interesante la interfaz. Te habla de ellas, te cuenta. Y acá incluso es un sitio que te permite, esto en español, de la radio de RTV, de la televisión española, y a la vez, miren el énfasis que le hacen a los teléfonos de denuncia, o sea, a la vez, esto es como lo que se llama periodismo de soluciones también, ¿sí? No solamente estás presentando la problemática, sino que estás ayudando a solucionarla. Y en sí, miren esto, qué complejo, esto no es un SNOF, esto es multimedia, es mucho más que un long form, mucho más que un long form. Esto es un sitio o un reportaje complejísimo. Esta es una excelente evolución del multimedia. El problema que tenemos acá y de la interacción, todo el tiempo nos están invitando a interactuar. Esto es un excelente ejemplo. El problema vino en lo que se demoró en cargar. ¿Ya? Porque es que acuérdense que en Internet no estamos solos, siempre tenemos que pensar en el otro, en el modelo mental del otro. Entonces imagínense que ustedes, Dios no lo quiera, están en ese caso de ser una víctima de maltrato y necesitan recordar, oh, pues que yo me recuerdo que había una web española que lo contaba y miren todo lo que se demoró en cargar el sitio. Pues Dios, no. Entonces piense que a veces este es no lo sé, no tengo las datas, pero yo podría intuir que este sitio lo revisamos más los periodistas que potenciales víctimas, por esta complejidad que tiene de la carga. ¿Ya? Pero recuerden eso siempre, es importante. Entonces, hagan este ejercicio de verlo en móvil nuevamente. De estas son las cosas que quiero que conversemos cuando nos veamos en la sección, que reflexionemos sobre estos temas técnicos, ¿okay? Que nos preocupemos de la estructura y los temas técnicos también, que son cosas muy importantes cuando comunicamos en lo digital. Aquí también van a encontrar, les dejé un post donde este señor reúne otras narrativas multimedia que les parecen muy importantes en Hispanoamérica, les parecen muy importantes durante el 2019 para que le echen un ojito. ¿Okay? Entonces, ya saben su tarea, aquí está todo, revisen, métanse, lo que necesito es que se empiecen a apropiar, que se conviertan en críticos, que puedan tener criterios para darse cuenta cuando funciona un reportaje de estos y cuando no, y eso lo hacemos entrando y buscando otros, tráiganme nuevos reportajes también en los foros, los voy a invitar a que nos empiecen a buscar otros ejemplos, ¿okay? Para que hagamos de nosotros una costumbre empezar a analizar esta narrativa, para poder ser mejor nuestro trabajo, ¿ya? Acá este es como otro granito porque por primera vez se gana un reportaje digital, gana un premio Pulitzer, y no a un reportaje digital, sino a un reportaje periodístico, ¿sí? Y ese fue el Huffington Post. Tampoco lo podemos ver porque ya lo bajaron. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron también un mini sitio donde hicieron visualizaciones, interacción con esta historia, con esta historia de más allá del campo de batalla. ¿Ok? Nada, era como para contarle un hito, ¿sí? Una década de guerra, es todo un reportaje sobre una década de guerra y qué ha pasado con las historias y todo esto con no es la mejor interfaz, acuérdense la época en que estamos, esto es en el 2012, pero estos han sido ejercicios muy importantes para abrirnos camino a quienes trabajamos con contenidos en plataformas digitales, porque ya estos son ejemplos que nos dicen que no somos ya como hablábamos en la clase anterior con Lorena, las loquitas o los loquitos que están trabajando con lo digital. No, somos periodistas que utilizamos los canales digitales como un canal más para comunicarnos con nuestras audiencias y que nos está permitiendo contar las historias de formas distintas y ojalá de formas mejores. Entonces, aquí ya vamos a hablar, pasamos lo multimedia, vamos a hablar de lo crossmedia. Lo crossmedia, ¿de qué va? Es contar una historia en distintos canales, ¿ya? En distintos canales. Esto es el origen en la industria publicitaria, que son los mejores expertos de la vida en contar como que lo mismo en distintos canales. Entonces, yo te vendo la Coca-Cola por la tele, te vendo la Coca-Cola en la radio, te vendo la Coca-Cola en la valla publicitaria, te vendo la Coca-Cola en el flyer, te vendo la Coca-Cola en el POP, en el Points of Purchase, en los anuncios que están en el punto de venta. Ya, eso es. Consiste en distribuir la misma historia, que cuando digo la misma historia son los mismos hechos, el mismo mensaje en distintos medios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En cada distribución de esta información la adaptamos
a las exigencias de cada canal. Pero al final es la misma historia, la misma secuencia. Esto es fome, ¿sí? Es como, esto es lo que haríamos si, esto es lo que harían si ustedes tienen una nota y la postean tal cual en Facebook, después la escriben lo mismo en el Instagram y después, qué sé yo, hacen un video y vuelven a contar lo mismo. Esto nuevamente me parece fome. Ya, pero puede servir para algunas cosas. Nuevamente, ese es Andrea hablando, no su profesor. Andrea, yo desde un punto de vista me parece que es como lo mismo, ¿sí? Nosotros, cada canal tiene características que pueden ayudarnos a que cada canal haga lo mejor para contar esa historia. Y aquí es que esto se pone más interesante, ya vamos a llegar allí. El cross-media también para contarles es, los que son especialistas en el cross-media es el merchandising del cine. Sí, por ejemplo, tenemos una película y de la película hacemos el videojuego, hacemos el libro, hacemos las historias de cómic, hacemos camisetas, pero fíjense que sigue siendo la misma historia. Ustedes me dirán, ya, pues, pero la camiseta de pronto de Star Wars no tiene todos los personajes, tiene uno de ellos. ¿Okay? Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Que con el cross-media no expandemos el mundo narrativo de lo que estamos contando. Puede que nos detengamos en un aspecto o en otro, pero es la misma historia. No estamos creando un nuevo personaje a partir de Star Wars. ¿Okay? Si hiciéramos eso, estaríamos pasando a transmedia, que es lo que viene ahora. Transmedia es de lo más interesante que las plataformas digitales le han traído al periodismo, pero también es lo más complejo. Transmedia es como Moby Dick, es como esa ballena blanca que muchos tratan de perseguir, pero hacer un buen trabajo transmedia es complejo. Ya vamos a ver por qué. Porque el transmedia es hablar de un tema y abordar distintas historias de ese tema, en distintos formatos y distintos canales. Aquí estamos hablando de que sí expandemos el universo narrativo. Si lo pensáramos en series, es un spin-off. Es como decir, Breaking Bad es un universo narrativo y de allí salió Better Call Saul. ¿Sí? Es un spin-off. Entonces ahí nos metemos en el mundo, profundizamos en el mundo de Saul Goodman. ¿Okay? Y así, seguro en su cabeza tienen como miles de estos casos de spin-off. Entonces, ¿de qué va? Es desarrollar un tema, un contenido, una temática a través de distintas historias en distintos medios. No es repetir la misma historia en distintos canales como el cross-media. Cada historia es una unidad en sí misma, pero todas están relacionadas y en conjunto se expanden y le dan profundidad al tema. Cada historia está en un canal distinto, la presentamos donde mejor funciona y cada historia potencia al resto de las historias, al resto de los canales. El transmedia se inspira en la cultura de masas, es lo más cercano al concepto de convergencia de Jenkins. ¿Okay? Acá quiero hacerles una pregunta y piensen un rato, piensen qué tipo de trabajo periodístico es transmedia. Hay dos que yo los tengo en la cabeza, pero quiero que piensen. ¿Qué tipo de trabajo? Les digo, a ver, ¿cuándo hacemos algo completamente transmedia? Es como que el mundo se para y todos los periodistas, de casi que todas las fuentes, de que casi todos los pisos están en un edificio, el digital se junta con el jefe y todo el mundo trabaja para eso. A ver, piensen, pónganme en pausa y piensen. Ya, regresamos. Seguro que pensaron. No les voy a decir, no se los voy a decir. Esto es una respuesta que quiero que conversemos durante nuestra clase de conversación. Piensen, ¿qué ejercicio de periodismo? ¿En qué momento del periodismo todos contribuimos con un mismo tema, contando distintas historias en distintos formatos y distintos canales? Hay dos momentos al menos muy importantes. Ya, piénsenlo y lo conversamos después. Entonces, ¿por qué es complejo hacer el periodismo transmedia? Ya no, sí, igual les voy a decir, porque después me van a decir que no entendieron. Ya, sí les voy a decir. Las coberturas de elecciones, ¿sí? O las coberturas de catástrofe. Aquí en el COVID todos lo hemos visto, al principio de la pandemia, estos especiales donde se une todo el conglomerado de medios y entonces está ayudando el de la radio, o las elecciones, están todos los periodistas trabajando, entonces los en vivo los dan de pronto el de la radio, tenemos al otro tuiteando, haciendo el minuto a minuto, tenemos a la gente del sitio web haciendo el reportaje en profundidad, tenemos el reporteando en vivo en la tele. O sea, una cobertura de una elección, una cobertura de una catástrofe, son casos donde la realidad nos lleva a ser transmedia. O sea, nosotros como periodistas hemos sido casi todos parte de coberturas transmedia.
pero también lo transmedia se puede planificar, es decir, no tenemos que esperar otra catástrofe o una elección para poder ejercer periodismo transmedia. Y son momentos, pero para eso necesitamos planificar. Y es lo que dice aquí esta autora, Nuria, que la van a leer, está en un ensayo de Nuria Simelio, que está en este texto Escribir para la red, del compilado por Pérez Tornero, lo tienen allí en sus lecturas obligatorias, donde ella dice que para hacer periodismo transmedia lo tenemos que planificar desde un comienzo. Tiene que ser un proyecto pensado desde su inicio, que tiene que considerar qué medios vamos a utilizar, cuáles son los más adecuados para contar cada una de las aristas de la historia. Tenemos que hacer algún tipo de visualización especial, quiénes son los que se van a encargar de cada historia, es decir, es una estrategia que se tiene que planificar desde un origen. Y sí sé de casos que han hecho excelentes coberturas transmedias, como The Guardian, con las Olimpiadas, las últimas Olimpiadas de Londres, creo que se fue, donde yo pude ir a la charla de una de las diseñadoras que participó en el equipo de periodistas que hicieron esta cobertura, y cuenta que ellos planificaron esa cobertura un año antes. Y un año antes se armaron los equipos. Se armaron los equipos que iban a trabajar con distintas aristas de las historias. Y parte de los equipos estaban una diseñadora, que era esta chica portuguesa que nos vino a contar eso. Era una de las participantes chicas superpoderosas, que es como un grupo de mujeres que trabajan con tecnología, y alguien la trajo a Chile y yo la fui a escuchar. No me acuerdo el nombre de ella, se lo puedo buscar si les interesa. Y ella contó que justamente en ese momento era becaria de The Guardian y estaba trabajando allí, y fue asignada a un grupo donde había un programador web, ella era la diseñadora, y había un grupo de 3 o 4 periodistas que les iba a tocar contar ciertas historias específicas. Y esa definición de qué historias vamos a contar, las tenían planificadas desde un año antes. ¿Okay? Entonces dice que como ella, había, no me acuerdo en este momento cuántos grupos, pero se armaron equipos, distintos equipos de periodistas, todos ellos contando con su diseñador y su desarrollador web para hacer todo este despliegue transmedia. Entonces, como ven, para hacer periodismo transmedia hay que ponerse de acuerdo, tienen que haber procesos de coordinación de trabajo, de equipos, de distintos profesionales. No es un periodista solo, no puede ser transmedia. Y además está el tema de que lo transmedia considera la participación del usuario. Entonces, también hay que considerar eso, cómo la participación del usuario expande el relato. Aquí podemos pensar en comentarios, o de repente que parte de las historias sean envíanos tu foto durante las Olimpiadas y cuéntanos qué sentiste en ese momento. Estoy diciendo una tontería ahora, pero el tema es que lo transmedia, acuérdense que hablamos de estas 3 características de lo digital: interactividad, hipertextualidad y multimedia. La interactividad contempla a las personas. ¿Okay? Entonces eso es algo que no pueden olvidar. Luego, acá es trabajo colaborativo, ya se los dije, requiere alianzas, colaboración, y porque, oigan, nadie tiene todas las habilidades necesarias para producir solitos tantas historias en tantos formatos, es un trabajo en equipo. Y por eso son pocas las ocasiones para hacerlo, porque requiere muchas alianzas y mucha colaboración y muchos recursos humanos, dinero, ¿ya? Y confianza. Y bueno, los únicos momentos en que lo hemos podido hacer casi en todos nuestros países, cuando nos tiran al agua, porque hay una elección que tiene que ser planificada, que imagínense planificar la cobertura de una elección de esta forma puede marcar un antes y un después, y lamentablemente las catástrofes naturales. Los eventos deportivos son otras grandes coberturas transmedia, los grandes eventos deportivos. Entonces, lo transmedia también es muy adecuado para hacer periodismo de investigación, ¿ya? ¿Por qué una historia transmedia no termina? Se puede expandir. Imagínense que tenemos un reportaje transmedia que va creciendo. Esto es como un ejemplo de la invitación que yo le hacía a pensar en un reportaje abierto, en salir de la prisión del papel, como nos decía el buen señor Ted Nelson. No es para el reporteo diario. Sí, para el reporteo diario no, aquí puede ser un tema que estamos investigando, que cada vez están saliendo nuevas evidencias, estamos generando nuevos formatos, nuevos canales, nuevos contenidos. No es para el reporteo diario. Y el buen periodismo debiera ser transmedia por naturaleza, pero muchas veces el tiempo, la actualización constante no los permite. Ya, por eso decía yo, me refería a lo transmedia como la ballena blanca del periodismo, ese Moby Dick
que todos sabemos que anda por allí, pero pocos llegamos allá por estos temas que les conté. Pero es hermoso, ¿no? Son proyectos geniales. Bien, si les interesan estos temas, les dejé como material complementario de Henry Jenkins, que tiene 15 principios, aquí hay 7 conceptos clave, pero son 15 principios de qué es lo que deberían tener un relato transmedia. ¿Ya? Como si les gustan esos temas de ficción, si les gusta la visión de Henry Jenkins, donde dice que fundamentalmente lo transmedia, la convergencia es pop, parte de la cultura pop y nos une a todos, esto les va a gustar, ¿sí? Y pueden revisar esos temas. Y acá les quiero mostrar otro elemento que se considera por algunos autores transmedia. Yo pienso que no es transmedia, que es multimedia, pero por el hecho de que un juego involucra a la gente, tienes elementos multimedia, es una forma, esto se llama, a ver, me estoy adelantando, los news game o juegos de la información son como uno de los recursos que se usan muchísimo en el periodismo transmedia. ¿Okay? El videojuego te permite, tiene un contexto inmersivo que puede hacer del periodismo, que pueda ser una extensión de la historia, acuérdense de ese tema que estamos tratando de contar para que la gente aprenda mejor algo, entienda mejor una problemática. Y allí en nuestra carpeta de Life Binders, aquí en Transmedia, tienen varios ejemplos para que ustedes entren. Ahí les dejé uno de Mr. Robot que está muy entretenido y con el que pueden asustar a sus amigas o amigas diciéndole que le hackearon el computador. Me da mucha risa. Aquí es como Origin, ya, esto es como un juego, esto es como el transmedia para la serie, esto es parte del marketing de la serie Mr. Robot y aquí tú puedes interactuar con el texto, ven, aquí estoy escribiendo cosas, ya, y si agarras a alguien desprevenido le puedes decir que te hackearon el computador, y les dejo como un detalle divertido. Pero acá en Transmedia van a encontrar, estos son todo lo que está aquí, no tienen que ver, News Game, aquí hay un video de la Deutsche Welle donde explica por qué los News Games son importantes y habla de de los primeros News Games que fueron muy, muy importantes. Por ejemplo, hay un caso donde se hizo un juego con la masacre de Columbine, ¿recuerdan? Los estudiantes, no sé si era uno o dos, que dispararon a los compañeros. Sí, bueno, ellos hicieron un juego donde tú salías, un estudiante cualquiera, compraba un arma y empezaba a disparar a los compañeros. Entonces, aquí hay unos temas éticos como que dicen, ya, yo como periodista quería mostrarte la brutalidad de lo que ocurrió en Columbine, si no te había quedado claro. Entonces, bueno, hay como decisiones éticas y temas que hay que ver, pero hay otros transmedias que fueron muy importantes. Miren, por ejemplo, pasa que no está funcionando bien. Es un juego de Prism. Prism es el programa de la NSA, el programa que desarrolló Snowden. Entonces aquí te hacen como un juego donde te explica, Prism es de vigilancia operado por los Estados Unidos, la NSA, desde 2007. 97 billones de piezas de inteligencia a un computador colectado, incluyendo, ahí te voy explicando lo que es. O sea, tú estás aprendiendo. Entonces, este Prism fue parte, este News Game fue parte de una historia transmedia, ¿ya? De cuando se hizo la cobertura de alguien, en este caso no me queda claro quién, se hizo una cobertura de qué fue lo que pasó con Snowden y las vigilancias de la NSA. Entonces, ayuda a NASA, mira el juego está, ayuda a la NSA a elegir, a escanear. Entonces aquí tú continúas. Y yo quiero ver países, mira que tenemos países con código rojo, todo esto es verdad, ¿eh? Si vieron la película esa de Snowden, lo van a ver, es verdad, o sea, él tenía códigos por países, entonces aquí uno entraría a código rojo, pasa que el juego no está rodando, aquí te empezaban a salir personas, porque esto lo tomaba en tiempo real de gente de esos países, de tweets, entonces te salía el tweet de alguien que te decía que venía de Qatar y que había dicho bomba, y tú, ¡pum! Aquí estoy disparando. Pasa es que el juego ya no está funcionando porque se alimentaba en tiempo real de redes sociales y no lo deben estar manteniendo, pero esto es histórico. Histórico en el sentido de que generó un modo de hacer news game. Y acá les quiero, revísenlos. Este oligarquía, este es uno para entender cómo funciona el petróleo, pero este se los quiero mostrar aquí en vivo y para que tengan la experiencia, porque es una experiencia donde yo a través de este juego te puedo generar sensaciones, ¿ya? Y hacerte poner en el lugar de otro. Miren, este es un juego
de ProPublica, donde ellos quieren mostrarte qué pasa con las personas que las ponen que las encarcelan y todavía no se les ha hecho el proceso, no se las ha procesado en países específicamente complejos. Entonces tú puedes elegir 5 historias. Entonces aquí tenemos una que dice, por ejemplo, un etíope, un tibetano, un estudiante que protestó en la República del Congo, un hombre que se casó, un hombre casado, ajá, un hombre que se casó con otra persona fuera de su religión, y una sobreviviente de violencia doméstica en El Salvador. Ay, vamos a ver qué le pasó a ella. Voy a entrar al juego. Miren, paciencia, ¿no? Y te dicen paciencia. Esto dice que estos caracteres se basan en historias reales. Y ahí te van contando cosas. O sea, vieron que se demora, te dicen, hemos dejado los detalles de los nombres fuera por respetar la privacidad. Tú puedes avanzar en el juego, pero no todavía. No te rindas, no te rindas. Fíjense lo que se demora, porque es lo que yo les hablaba, que esto es conceptualmente poderosísimo, pero técnicamente tiene esta dificultad de la carga, ¿ya? Entonces uno tiene que tener esta disposición. Miren todo lo que estoy rellenando y todavía no carga. Nosotros tenemos que tener la disposición a interactuar y a jugar y a profundizar en la historia. No es para todo. Por eso es como parte de un relato transmedia. Puede servir para contar unas historias que no es para todo. Pero el que tiene la paciencia, yo quiero que ustedes lo hagan, porque es muy importante. Miren, una casa en El Salvador. Tú puedes dormir, no puedes dormir, te fijas de las cosas que has empacado, tu hijo todavía está durmiendo, todavía faltan 2 horas para que until the man your family heart is supposed to get there, your heart is pounding, you can't believe this is finally happening. Ella se va a escapar. Entonces te dice, running away. Running away. Tratas no te preocuparte, pero ese día tú te vas a escapar, quieres irte con los coyotes. Ah, ya está cruzando. Ya, te estoy aquí viendo en vivo, no estoy. Ya, ella decide irse con los coyotes. Running away. Cuando el camión se abre y te dejan en el borde de Guatemala, tú sales, tú tomas la mano de tu hijo y sigues al coyote hasta la estación de bus. Y así sigue. Y sigue, ¿no? Te está pasando por día a día. Miren, estamos en el bus yendo al norte, al día siguiente. Y yo digo aquí, keep going, eso estoy siguiendo con la historia. Aquí, give up, rendir, yo me puedo rendir y sigo. Otro día pasa, tu hijo está jugando. Otra parada inesperada en México. En la noche te dicen que necesitan más dinero antes de continuar. Otro día, una joven por Guatemala, y aquí te va contando, y estos están basados en evidencias de casos reales. Otro día, el sol pega durísimo, tu familia no te responde el mensaje que le dejaste. Otro día, y aquí dice, y así, y así, y así, tú puedes seguir, tú no sabes en qué va a terminar esto. Entonces aquí, por ejemplo, digo, pucha, no tengo tiempo, me rindo. Y aquí te dice, dicen que los jugadores en general demoran 74 días en esta historia. Por eso, cada vez que yo pongo continúa, estoy siguiendo un día más en la historia de esa persona. Eh, pero esto está basado en la experiencia de una historia real. Una mujer de El Salvador, ella y su hijo esperaron por 2 años y 5 meses por asilo. Ya, yo al principio había dicho que era gente encarcelada, no, es cualquier persona que tenga una situación donde tenga que esperar por algo. Dice que esta persona demoró 880 días. Entonces, fíjense que, mire, Fast Forward Mode te cuenta la historia rápido. ¿Ya? Háganlo ustedes, métanse en distintos personajes que le llamen la atención para que vean. Entonces, al final, yo estuve en una presentación donde los programadores y los periodistas detrás de este proyecto contaron que su intención no era que tú realmente llegaras con esa persona todos los días, sino era demostrarte el paso del tiempo. Necesitaban contar una historia con este juego, esto tiene la lógica del juego, de la interacción, donde tú al final pudieras entender lo complejo que es para todas estas personas que están pidiendo asilo, ¿ok? Y están esperando en distintas circunstancias para pedir asilo. Y no las cuentan a través de estos 5 personajes. Choro, ¿no? O sea, esto es muy choro, pero nuevamente, y me pasa lo que yo digo, nos enamoramos de esto, porque es una excelente historia, excelentemente contada, pero tiene estos temas técnicos, y no he tenido la ocasión de ver si funciona en móvil. Hagan como estas pruebas, y estas son cosas que quiero que comentemos en la sesión. Por último, les voy a mostrar otro que me fascina. Este funciona en móvil, pero perfecto, perfecto.
Y este ejercicio que dice, si la luna fuera solamente un píxel. Entonces aquí dice, una tediosamente precisa modelo a escala real del sistema solar. Entonces aquí yo empiezo a avanzar. Mira, aquí te muestra la escala. Ya, este es el Sol. Yo estoy avanzando mientras aquí converso con ustedes. Miren, miren, miren todo lo que avanzo y no pasa nada. Y dice, has pasado 10 millones de kilómetros, todo esto que ha avanzado. Ah, y estás pensando que la luna es un píxel. Ah, y todo lo demás está escalado. Sí, la luna es un píxel, ya vimos el tamaño del Sol. Sigo recorriendo, ya he pasado 10 millones de kilómetros desde que dejé el Sol. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y aquí dice, ah, bien, mira, esto por aquí está muy vacío. No, como súper divertido. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ya, ojo, que esto no es periodístico, esto es educativo, pero es donde les quiero mostrar que lo transmedia, que dice, aquí viene el primer planeta, que lo transmedia también lo podemos utilizar para contar todo tipo de relatos, no solamente noticias. Y miren, aquí recién está Mercurio, acá tienes la escala. Y así uno puede seguir hasta que al final te encuentres con la Luna. Y el tema es que en este caso, y este funciona muy, pero muy bien en, en, eh, en móvil, lo pueden ver en móvil. Entonces, con esta interacción, que es lo que querían los diseñadores, que también estuve escuchándolo, querían que entendiésemos el concepto de la distancia. Entonces, fíjense que aquí cumplen con todos los criterios de un buen contenido digital. Es multimedia, es interactivo y tiene hiperenlaces. Aquí hiperenlazabas y podías entrar como a otros recursos. Entonces, son ejemplos maravillosos como para cerrar esto. Y no sé si vieron que para lograr esto los periodistas no debemos trabajar solo, debemos trabajar con diseñadores y con programadores. Tenemos que empezar en lo digital tenemos esa posibilidad de trabajar en equipos. Aquí les dejo otro enlace a un documental que fue muy premiado también, utilizando recursos transmedia, ahí están sus, y les dejo otro reportaje de Ojo Público sobre la guerra por el agua en Perú, que no está tan, me parece que no está tan bueno porque tiene unas animaciones muy entretenidas, pero yo no sé, que son de las preguntas que yo les hago y me gustaría conversar con ustedes, me gustaría su opinión, oír su opinión sobre este reportaje en específico, de si les parece que hubiesen otros formatos para contar mejores historias, o fue enamorarse de la ilustración, del recurso, ¿no? Esas son como las conversaciones que quiero que tengamos. Entonces, al final de este rápido paseo, que fue rápido porque en clases normalmente revisamos juntos los casos y ponemos a distintas personas a revisar un caso, entre todos discutimos, pero en este caso a distancia, lo que les pedimos es que cada uno de ustedes revise los casos, navegue, profundice, nos traiga nuevos casos y podamos conversar sobre lo que les parece lo mejor, las mejores prácticas, prácticas que podrían mejorar, qué cosas creen que funcionan, qué cosas no creen que funcionan, ¿ya? Y después vamos a seguir con esos temas en los foros. Y bueno, en definitiva, lo que quiero mostrarles es que aquí Fernando Ávila, otro periodista que le hizo una introducción a Guillermo Franco, que es un señor muy reconocido por haber escrito uno de los primeros textos de redacción periodística en Internet, que se llama Cómo escribir para la web del 2008, que es el colombiano Guillermo Franco, y él habla desde el punto de vista de redacción. Nos dice que Internet significa que debemos cambiar el estilo, debemos escribir con sintaxis distintas, que debemos revisar los géneros tradicionales de escritura, que es un desafío no solamente para periodistas, sino para todos los que producimos contenidos informativos, comerciales, recreativos, educativos en la red. Pero no sé si sienten que esta reflexión se agota, porque no se trata solamente de un tema de escritura. Se trata un tema de formatos, de manejo técnico y más que todo un tema estratégico de nosotros tomar las decisiones de qué herramientas nos sirven para contar mejor la historia. Aquí el que manda es la historia. Aquí el que manda es cómo puedo yo contar mejor esta historia pensando en determinado público. ¿Ya? Entonces estas son cosas que quiero que empiecen a internalizarse muy temprano en su carrera porque pueden marcar la mejora del futuro del periodismo en nuestro continente si ustedes empiezan a hacer pequeños cambios desde ya. Se les quiere y esto sería todo. Nos vemos en la próxima sesión.